Gráfico de faja y circular. Problema 1. Dispositivos electrónicos. 4 capacitores, 3 resistencias, 2 inductores, 5 transistores. 1. Obtener gráfico faja. Bien, para ello tiramos una línea. Hacemos las divisiones de su escala. Tenemos que son 4 capacitores. Entonces contamos hasta 4, 1, 2, 3, 4. Hasta aquí nos va a representar la cantidad de capacitores. Vamos a ponerlo en un rectángulo color verde y en su interior el nombre, capacitores. Luego los siguientes dispositivos son 3 resistencias. Iría aquí 1, 2, 3. Numéricamente iría de 4 a 5, 6, 7. Es decir, lo siguiente. Hacemos otro rectángulo y que nos indique la cantidad, esa cantidad de esas 3 resistencias a través de la palabra resistencia. Luego, 2 inductores, 1 y 2. Es decir, seguiría en la numeración 8 y 9. Y eso lo vamos a representar en azul. Entonces tenemos el rectángulo azul y la indicación de inductores. Luego, 5 transistores. Iría 1, 2, 3, 4, 5. O sea que numéricamente iría 10, 11, 12, 13, 14. Hacemos el rectángulo de transistores. Y ahí tenemos los dispositivos ya ubicados en el gráfico faja. Luego vamos al siguiente paso, 2. Cantidad de dispositivos electrónicos. De acuerdo a esta escala, hasta el número llegado fue 14. O sea que son 14 dispositivos y otra forma de probar es simplemente sumando. 4 más 3, 7, 7 más 2, 9, 9 más 5, 14. 14 y colocamos aquí 14. O sea que lo que se obtiene en la parte gráfica faja debe coincidir con el valor numérico sumado. Luego pasamos a lo siguiente. Inciso 3. Mayor cantidad de dispositivos. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, se visualiza que aquí, transistores. Y si lo vemos desde el punto de vista numérico, aquí son 5 transistores y la mayor cantidad. Y si obtenemos la cantidad aquí, 14, que es la máxima, en la recta numérica menos 9, pues eso nos da siempre el valor de 5 transistores. De la mayor cantidad de dispositivos es en transistores y estos son 5. Inciso 4. Menor cantidad de dispositivos. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, es aquí, inductores. Si lo vemos desde el punto de vista numérico, aquí está, inductores con una cantidad de 2 que es menor a todos los demás números de los demás dispositivos. Y si restamos aquí 9 menos 7, nos da siempre 2, que es la cantidad de dispositivos de inductores. Y entonces la forma de contestar será inductores y a la par la cantidad, que son 2. 5. ¿Entre qué valores de la recta numérica se encuentran los inductores? Entonces nos vamos al diagrama y inductores. Está entre 9, entre 7 y 9. Entre 7 y 9 son los valores de la recta numérica donde se encuentran los inductores. Entre 7 y 9. Luego 6. El número 5 de la recta numérica, ¿a qué dispositivo corresponde? Entonces nos vamos al gráfico faja. El número 5 en la recta numérica, ya en el gráfico faja eso corresponde a la resistencia, o sea que resistencia corresponde a la resistencia y esa será la respuesta, resistencia. Luego, inciso 7. ¿A qué dispositivo pertenece entre el numeral 1 y 2 de la recta numérica? Lógicamente el gráfico faja. Entre el numeral 1 y 2
en la recta numérica correspondiente al gráfico faja, que es esta franja verde que corresponde a los dispositivos llamados capacitores. Entonces la respuesta lógicamente es capacitores. Inciso 8. Obtener el porcentaje de cada dispositivo electrónico. Bien, para obtener los porcentajes disponemos de las cantidades específicas de cada dispositivo y el total, que es la suma de toda la cantidad de dispositivos. Entonces, para obtener el porcentaje de capacitores será 4 entre 14, que es el total, y la cantidad de dispositivos que son capacitores, que son 4, entre el total de dispositivos, que es 14, multiplicado por 100. En el caso de resistencia, que su cantidad es 3, entonces 3 entre 14 multiplicado por 100. En el caso de inductores será 2 entre 14 multiplicado por 100. Y la cantidad de transistores en términos de porcentaje, la cantidad que es 5 y su porcentaje será 5 entre 14 multiplicado por 100. Ese relato luego se escribe a través de esto. Primero manifestando el total, que son 14 dispositivos, y en el caso de los capacitores 4. 4 capacitores obtenemos su porcentaje colocando su total, el total de dispositivos y aquí la cantidad de capacitores, que son 4, y eso multiplicado por 100. En operatoria será 100 por 4 entre 14, que eso nos da 28.57% de capacitores. Luego, en las tres resistencias, hacemos la pleca para hacer la relación de comparación entre la cantidad de resistencias, que son 3 en el numerador, y 14, que es el total que se va al denominador 14, y acá en el numerador la cantidad de resistencia, eso multiplicado por 100, igual 100 por 3 entre 14, eso nos da numéricamente 21.42%, es decir, que en tres resistencias se representa un 21.42%. Ese es el porcentaje de la cantidad de las tres resistencias. Luego, en dos inductores, la pleca, donde colocamos el total en el denominador, siempre en el denominador, en este caso, el total de dispositivos. Y el numerador, el dispositivo específico, que son 2, de 2 entre 14, eso siempre multiplicado por 100. Y en forma operatoria, 100 por 2 entre 14, en su calculadora, eso nos da 14.28%, de manera que los dos inductores representan el 14.28%. Luego, los 5 transistores, la pleca de división, y establecemos la relación de comparación, donde aquí irá el total, que son 14, los 14 dispositivos, y el numerador la cantidad de transistores, que son 5. Y todo eso multiplicado por 100. Y en forma operacional en su calculadora, 100 por 5 entre 14, que eso da 35.71%. Es decir, que los transistores representan el 35.71% en términos de porcentaje. Como aquí se trataron dispositivos electrónicos, capacitores, resistencia, inductores, transistores, pudo haber sido otro tipo de manifestación, digamos. Esto es para ampliar la idea de lo que puede ser el ente que puede ser animal, persona o cosa. En este caso, en el problema asignado, el ente era cosa y la cosa son dispositivos electrónicos. Pero extendiendo la idea, podría ser animales y, por ejemplo, en vez de capacitores, digamos jirafas, en vez de resistencia, digamos dromedarios, en vez de inductores, tigres, y en vez de transistores, osos. Digamos que en vez de hubiera sido el ente dispositivo electrónico fueran maquinaria de hospital, en vez de capacitores, digamos, rayos X, en vez de resistencia, resonancia magnética, en vez de inductores, ultrasonido, en vez de transistores, vamos a ver, sería algún otro tipo de maquinaria, como por ejemplo tomografías. Digamos que en vez de dispositivos electrónicos fueran en un mapa, por decir algo, en un mapa que hubiera una serie
de situaciones geográficas, entonces que colocaran aspectos geográficos y que en vez de capacitores, por ejemplo, fueran islas, en vez de resistencias fueran países, en vez de inductores fueran ríos y en vez de transistores, digamos que sean lagos y que digamos en vez de lente dispositivo electrónico fuera por ejemplo uh, tipo de operaciones. Entonces, en vez de capacitores, digamos multiplicación, en vez de resistencia, digamos divisiones, en vez de inductores, sumas, en vez de transistores, restas. Es decir, el sentido de un problema es bastante amplio, no está limitado, como podría ser para el caso, en vez de dispositivo electrónico, tipos de enfermedades, en vez de capacitores, digamos, presión arterial alta, en vez de resistencia, digamos, deficiencia renal, en vez de inductores, VIH, en vez de transistores, casos de coronavirus. Siguiendo con el asunto, ya viendo un sentido más amplio, vamos a pasar a otro problema. Lo anterior solo fue un relato de las posibilidades que pudiesen tener. Y vamos al problema 2. En el problema 2 tenemos lo siguiente: cantidad de medicinas y tenemos ibuprofeno, levotiroxina, acetaminofén y amoxicilina. En el caso de ibuprofeno, lógicamente se trata de cantidad de pastillas en la escala de 0 a 20. En la representación de 0 a 20 nos representa 20 pastillas. En el caso de levotiroxina de 20 a 30 nos representan 10 pastillas de levotiroxina. En el caso de acetaminofén de 30 a 45 nos representan 15 medicamentos de acetaminofén, y de amoxicilina tenemos aquí 5 y 2 después de 50 que son 7 pastillas. Y lógicamente, ibuprofeno nuevamente, escala en la recta que va de 0 a 20, levotiroxina de 20 a 30, acetaminofén de 30 a 45, amoxicilina de 45 a 52. ¿Ya? Y otro sentido, dentro de ibuprofeno, viendo las cantidades, 20 menos 0 son 20 pastillas, levotiroxina 30 menos 20 son 10 pastillas, de acetaminofén, que aquí tenemos 45, 45 menos 30, 15, y de amoxicilina, que se tiene 52 menos 45 son 7, considerando lo siguiente, que de este punto aquí estamos hablando de 5. O sea que cada uno de estos nos representa 5. Aquí 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Y entre 0 y 5 está 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 5. Y acá 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es reconociendo la escala, el significado que significa, válgase la redundancia, cada una de las divisiones en términos numéricos, luego la interpretación de las cantidades, luego la interpretación entre qué valores de esta recta numérica nos representa este gráfico faja. Bien, lo que hay que obtener primero es la menor cantidad de medicamentos. Es evidente que de manera gráfica es este amoxicilina, ya habíamos hecho el conteo y es 52 menos 45, que eso es 7, o dicho de otra forma, tenemos 5 aquí y más 2 después de 50, entonces son 7. La amoxicilina son 7 pastillas, entonces la menor cantidad de medicamento. 2. Mayor cantidad de medicamentos. Puede ser entre acetaminofén y ibuprofeno, pero en ibuprofeno son 20 y de acetaminofén son 45 menos 30, 15. De manera que la mayor cantidad es ibuprofeno y ponemos la cantidad que son 20. Esa es la mayor cantidad de medicamentos. Inciso 3.
Medicamento que son 15 pastillas, que son 15. Bien, de ibuprofeno son 20, de levotiroxina son 10 y de acetaminofén son 15 porque 45 menos 30 son 15, o dicho de otra forma, entre 40 y 30 son 10, más esta pequeña que abarca 5, hacen las 15 pastillas, entonces son acetaminofén. Siguiendo con el desarrollo de esto en la siguiente página, ¿qué medicamento está entre 30 y 40? Entonces eso es irnos a la escala, entre 30 y 40, ¿qué es lo que hay? Acetaminofén. Entonces se contesta conforme a ello, acetaminofén. Luego, inciso 5, cantidad de medicamentos totales. Bien, la cantidad de totales es donde termina la escala. Llegamos aquí 52 y luego hay unas pequeñas dos divisiones más. Eso significa que son en total 52 medicamentos. Entonces, escribimos aquí 52 y que lógicamente otra forma de probar es que habíamos dicho que son 20 de ibuprofeno más las 10 de levotiroxina que hacen 30 más las 15 de acetaminofén. Ahí tenemos 30, 45 más 7 de amoxicilina, entonces hacen los 52 medicamentos que son el total. Y luego, inciso 6, obtener el porcentaje de amoxicilina. Para eso entonces necesitamos saber la cantidad de amoxicilina que ya habíamos visto, amoxicilina que está en color violeta, que va de 45 a 52, que eso corresponde 5 de aquí más las 2 de la siguiente escala, son 7 medicamentos de amoxicilina y hay que obtener el porcentaje de esa amoxicilina. Escribimos amoxicilina que son 7 y el total que son 52, el total de medicamentos. Entonces se trata de una comparación entre la cantidad de amoxicilinas entre el total de medicamentos, es decir, 7 sobre 52, 7 que es la cantidad de amoxicilina y 52 que es el total. Y todo eso siempre hay que multiplicarlo por 100 cuando se trata de porcentaje. Y el proceso de cálculo en su calculadora 100 por 7 entre 52, que eso nos da 13.42 y es por ciento. Y eso significa que el porcentaje de amoxicilina es el 13.42% representado a través de estas 7 pastillas del total de 52. Pasando a lo siguiente. 7. ¿Qué medicamento representa el 28.84%? Entonces, dentro de este gráfico faja, ¿cuál de estos 4 representa ese porcentaje? Para ello, entonces, tenemos que desglosar, bueno, la cantidad de ibuprofeno que son 20 y sacar su porcentaje, la cantidad de levotiroxina que son 10 y sacar su porcentaje. Luego, acetaminofén, pues ahí no necesitamos porque en ese caso ya tenemos el porcentaje. Perdón, de acetaminofén sí necesitamos el porcentaje, donde no se necesita amoxicilina porque ya tenemos el cálculo que es 13.42%. Entonces, en ese sentido, ¿qué medicamento representa el 28.84%? Veamos, ibuprofeno, que son 20 pastillas, como habíamos visto en el gráfico faja, 20 menos 10, 20 pastillas. Entonces hacemos una comparación entre el total de medicamentos, que son 52, y aquí la cantidad de ibuprofeno, que son 20, y todo eso lo multiplicamos por 100. De manera que eso es igual 100 por 20 entre 52 en su calculadora, eso se obtiene 38.46%. Y veamos 100 por 20 entre 52 igual 38.46%, que representa 38.46% el porcentaje de la cantidad de ibuprofeno, el porcentaje de la cantidad de ibuprofeno de las 20. Y luego el cálculo de levotiroxina. Levotiroxina, vamos al diagrama. La levotiroxina que son 10 pastillas, 30 menos 20, 10.
Entonces colocamos esa cantidad 10 y sacamos el porcentaje, hacemos una relación de comparación, el total que va en el denominador, que son las 52 pastillas, y el numerador la cantidad de levotiroxina, que son 10, y luego eso multiplicado por 100. Entonces, en su proceso de cálculo, 100 por 10 entre 52, eso nos da 19.23%, o sea que son 19.23% de levotiroxina representado en esas 10 pastillas. Y luego vamos a ver acetaminofén, vamos a ver la cantidad de acetaminofén que tenemos. 5 y 5 y 5 hacen 15, o dicho de otra forma, 40 menos 30, 10 más los 5 de aquí, o dicho de otra forma, si aquí llega a 45, 45 menos 30, 15, 15 pastillas. Hay distintas formas de deducirlo. Entonces, siguiendo con el proceso, acetaminofén, que son 15 pastillas, entonces una comparación del total con respecto a la mínima cantidad que corresponde a la cantidad de acetaminofén, que son 15, y todo eso multiplicado por 100, y eso es igual, y en su calculadora 100 por 15 entre 52, 28.84%, que es el que coincide aquí. Entonces, con eso se hace la conclusión. El 28.84% es representado por la cantidad de acetaminofén. De manera, el medicamento que representa el 28.84% es acetaminofén. Y con eso entonces se responde a la pregunta 7. Siguiendo, con ello hemos llegado a la conclusión de este trabajo a través de estos dos problemas de presentar el sentido de lo que es los cálculos y de las preguntas del gráfico faja y todas las posibilidades que se puede manifestar a través de una expresión de este tipo.